Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 31. Dice las Escrituras, la reflexión de esta noche se llama Éfata. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y dijo, Éfata, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es palabra del Señor. Mi nombre es Israel. Tengo la bendición de iniciar un taller con ustedes. Ese taller es un taller de discernimiento que se llama Cómo oír la voz de Dios. Hay tres tipos de discernimiento. Lo que se conoce como el discernimiento moral, el discernimiento de espíritu y el discernimiento de espíritus. El discernimiento moral consiste en saber discernir lo que es bueno, lo que es malo. Básicamente de eso trata el discernimiento moral. El discernimiento de espíritu, en singular, es el discernimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en una situación específica? ¿Qué es lo que desea Dios de cada uno de nosotros frente a algún problema, frente a alguna decisión importante que tengamos que decidir? Tratar de discernir la voluntad de Dios. Y el discernimiento de espíritus es un carisma del cual San Pablo nos habla en la carta de los Corintios, que consiste en saber discernir cuáles son las motivaciones que hay dentro del corazón del hombre. Si las motivaciones provienen del espíritu puramente humano, o las motivaciones provienen del Espíritu Santo, o las motivaciones provienen del espíritu del mal, o la criatura espiritual llamada demonio. Ese es el discernimiento de espíritus. Entonces, lo que nosotros de estos tres tipos de discernimiento nos vamos a centrar en el segundo, que consiste en saber discernir, distinguir cuando Dios nos está hablando, cuando Dios quiere algo de nosotros. El árbol se conoce por los frutos. ¿Y qué significa esto? Mira tu vida y mira los frutos de tu vida. A través de las consecuencias de nuestros actos, los frutos provocados, podemos nosotros darnos cuenta si es que hemos tomado decisiones prescindiendo de Dios o si es que hemos tomado decisiones poniéndolo a Dios en el centro de cada una de nuestras acciones. Dice la palabra de Dios en el libro Eclesiástico capítulo 10 que el éxito está en las manos de Dios. Éxito significa que todo lo que hagamos nos resulte bien. Y muchas veces nosotros simplemente nos fijamos en la parte sacramental o en nuestra vida espiritual, solamente nos interesamos por estar en gracia, mas no nos interesa saber lo que Dios quiere y menos lo que opina sobre cómo llevamos esta vida que Él nos ha dado. Diferencia entonces dos cosas, comunión y comunicación con Dios. Yo me encuentro a diario mucha gente que me suele decir, ¿qué hago con mi vida? Entonces yo a esas personas le digo que es un absurdo su pregunta, porque si ellos no saben qué hacer con su vida a la edad que tienen, entonces han vivido por gusto. Y lo importante aquí de nuestra fe, del cristianismo, es que tenemos que comunicarnos con Dios y no solo vivir en comunión con Él, sino saber lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios que hay un tiempo para cada cosa, ¿sí o no? ¿Alguna vez han escuchado ese texto? Tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para sembrar,
un tiempo para cosechar lo sembrado, hay un tiempo para cada cosa. Y el punto es, en el tiempo que tú estás atravesando, ¿qué quiere Dios? Porque a lo mejor lo que Dios quiere de la hermana no es lo mismo que quiera de mí. Yo incluso a la gente le enseño esto. Dice las Escrituras respecto a la oración, que hay oración de petición, que hay oración tipo clamor y que hay oración de alabanza. ¿Qué tipo de oración quiere Dios que hagas en este tiempo frente a lo que estás atravesando? A lo mejor Dios quiere que hagas guerra espiritual y te incline más hacia la alabanza. O a lo mejor Dios quiere que hagas súplica, que tu corazón se humille ante su presencia. Pero ¿cómo saber lo que Dios quiere? La vida espiritual, hermanos, es como que de pronto estamos nosotros andando por un camino y llegamos a un punto en donde este camino se bifurca. Hay un camino para la derecha y hay uno para la izquierda. Este es el discernimiento de la voluntad de Dios, por donde Dios quiere que vaya. Entonces, el hombre maduro en la fe es aquella persona, según la carta de los Hebreos, tiene el discernimiento ejercitado, que está acostumbrado a consultar a Dios, que está acostumbrado a preguntarle a Dios qué quiere. Entonces, nuestro objetivo en este taller es ese, que tú salgas acá primero con ese deseo en tu corazón, de querer saber la voluntad de Dios, pues Dios solamente le revela su voluntad al que la quiere saber. Dios no habla por gusto, Dios revela su voluntad al que la quiere saber. Si Dios te revela su voluntad, no es para que te eches atrás, sino para que la hagas. ¿Se acuerdan del joven rico? Señor, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Vende todo lo que tienes. La respuesta no le gustó. Y aquí viene una cuestión, que a veces nosotros podemos anhelar o desear que el Señor nos diga aquello que nosotros deseamos o queremos. Pero aquí lo importante no es eso. Lo importante es que aquello que Dios nos quiere decir, aunque quizás no nos parezca, son palabras que nos llevan a vida eterna. Son palabras que nos van a dar vida y una vida sobrenatural. Y aunque el proyecto de Dios no se parezca al nuestro, ten la seguridad que te va a hacer plenamente feliz. Aunque el proyecto de Dios no se parezca al tuyo, ten la seguridad que te va a hacer plenamente feliz. El día de hoy vamos a desarrollar una enseñanza que es el punto de partida para todo lo que vamos a ver luego. Voy a dar algunos criterios, algunos puntos bíblicos que nos van a servir como clave de interpretación para que podamos estudiar este texto del Evangelio de Marcos de donde hemos partido. Porque el oído sirve para oír la voz de Dios. El judío, de pronto Juan Pablo II decía que son nuestros hermanos mayores en la fe. Benedicto XVI dice que son nuestros padres en la fe. Y me acojo más a lo que dijo Benedicto, porque es verdad, la fe nos viene de ellos. Entonces, en el pensamiento judío se privilegia más el sentido de la audición, porque el judío es un hombre que vive de y por la palabra de Dios. Se mueve, existe y vive de la palabra de Dios. Para ellos es importantísimo el saber oír a Dios. Por eso ellos tienen su oración, o como nosotros tenemos la oración del Padre Nuestro, ellos tienen el Shema. El Shema significa escucha. En Deuteronomio capítulo 8 en el versículo 3. Te humilló y te hizo pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú conocías, ni habían conocido tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. ¿Y esto por qué? Más o menos vamos a explicar algo. El medio que Dios utiliza para revelarse al hombre es su palabra. Trasladando esto a nuestra realidad personal, Dios se quiere revelar a ti a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, aprendemos que ahí hay una pedagogía divina. Es decir, este Dios que luego se va a revelar plenamente en Jesucristo, que es la palabra de Dios, se va revelando progresivamente en el Antiguo Testamento. Y Dios comienza a tener condescendencia con el hombre. ¿Y qué significa esto? Que va revelando poco a poco características de él y se va revelando poco a poco. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vamos a ver lo siguiente, que algo que Dios exige es esto, fidelidad a su palabra. Si Dios dice a la derecha, todos se mueven para la derecha. Si Dios dice a la izquierda, todos se mueven a la izquierda. Eso es lo que pide Dios. Por eso tenemos nosotros que mientras el pueblo estaba vagando por el desierto,
40 años, estaba siendo educado en esa fidelidad a la palabra de Dios. Es más, cuando nosotros ya pasamos esa etapa, comenzamos a ver en el libro de los jueces y comenzamos a ver en la época de los reyes lo siguiente, que cuando el pueblo se muestra fiel a la palabra de Dios, todo le va bien. Dios lo protege, los ejércitos extranjeros no los pueden vencer, se vuelve un pueblo invencible. Pero cuando el pueblo de Dios desoye a su Señor, todo tipo de tragedias le suceden. Eso es lo que Dios ha querido enseñar y eso es lo que nos quiere enseñar a nosotros. Y qué importante es ver esta situación que te estoy diciendo desde la parábola que nos cuenta el Señor, de construir sobre roca o construir sobre arena. En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículo 24 hacia adelante. ¿Se acuerdan ese pasaje? Que el que construyó sobre roca, la casa a pesar de las tempestades, no se vino abajo, y el que construyó sobre arena, se vino abajo inmediato. El Señor dice, y todo aquel que oye estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como un hombre necio. Por eso qué importante es preguntarle al Señor, Señor mío, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué quieres de mí? El Señor es nuestro pastor, ¿cierto? Pero esto es lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Este pasaje de Deuteronomio 8:3 que acabamos de leer nos muestra eso. No solo de pan vive el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida proviene de oír la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículo 4, afirma esto que te estaba diciendo en el inicio, en donde Dios le dice al pueblo, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué Dios nos pide que le amemos con todo el corazón? ¿Tiene problema de autoestima? ¿No se siente cómodo ahí en el cielo? ¿Por qué te pide que le ames? Mira cómo empieza el mandamiento. Shema Israel. Escucha Israel. El Señor tu Dios es un Dios único y al Señor tu Dios amarás. En el pensamiento nuestro, en un pensamiento occidental, el amar lo vinculamos mucho con un sentimiento. Lo vinculamos mucho en el amor afectivo de un hombre hacia una mujer, de un padre hacia un hijo, de un hijo hacia su padre. Pero en el pensamiento judío, el amar implica conocer. Conocerás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero ese conocer a Dios, ¿qué implica primero? Escucha. Entonces, para el pueblo hebreo es importantísimo, para conocer a Dios, escuchar a Dios, meditar en su palabra, reflexionar en su palabra. Y ahí tienes tan bello salmo, el Salmo 119. Lo que supone esto y lo que le puede predicar a nuestra fe y a nuestra vida, que si nuestra vida no está ordenada, que si en nuestra vida hay desorden, hay caos, no hay paz, si en nuestra vida de pronto hay angustias, hay tristezas, ¿qué puede haber sucedido? Que no hemos oído la voz del Señor y que hemos tomado decisiones sin consultarle. O mejor dicho, hemos prescindido de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice, un texto del Nuevo Testamento, Carta de los Hebreos, este pasaje es importantísimo, Carta de los Hebreos capítulo 1, versículo 1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Y qué significa? Es Dios quien está interesado que tú le oigas. Es Dios quien está interesado de gobernar nuestra vida, de llevar nuestra vida a plenitud, de ayudar que nuestra vida se realice en sus planes y en sus proyectos. Como dice Jeremías 33:3, los planes de Dios son grandes, pero Dios quiere conducirnos. Amén. De esto se trata la vida espiritual. No se trata de hacer con nuestra vida lo que a nosotros nos parezca, no se trata de que simplemente voy a misa, no se trata de que yo llevo mi vida como mejor yo crea y así le agrado a Dios. Si realmente tú le quieres agradar, pregúntate cómo quiere que vivas tu vida en este momento, ante estas circunstancias, frente a los hechos que hoy día puedes estar atravesando. Eso demuestra fe. Hay algo que se conoce en la teología como la increencia religiosa. Las personas que la padecen son aquellas personas que dicen creer en Dios, pero que en el fondo viven su fe a su manera. Proverbios capítulo 16, versículo 4 dice que nada hace Dios
sin un propósito. Y Dios te ha creado con un propósito. Dios te ha creado para algo y quiere llevar tu vida a esa plenitud, a ese plan perfecto al que Él te ha llamado. Por eso muchas personas cuando nos muramos, a lo mejor algunos llegarán al cielo y le dirán al Señor, Señor, ¿por qué he tenido la vida que he tenido? Y el Señor los quedará mirando y les dirá, lo mismo me pregunto yo, porque yo quise una vida distinta y mejor para ti. Proverbios 16:4. El problema es que a veces no preguntamos pues al jefe. La experiencia de fe cristiana tiene este principio, dejarse guiar por la voz de Dios. Tú ves a un cristiano que está estancado en su vida espiritual. Tú ves un cristiano que no está progresando en su vida espiritual porque no sabe por dónde lo quiere llevar el Señor. Y como no sabe por dónde lo quiere llevar el Señor, no hay una respuesta en la fe. Entonces lo importante aquí es aprender a oír la voz de Dios. Así se desarrolla la fe, hermano. Ustedes quieren desarrollar su fe, ¿no? Un tiempo atrás el Señor me puso en mi corazón, haz un evento para jóvenes. Entonces me dijeron, no hermano, que mucha chamba, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces me dijeron que no, pero Dios en mi corazón puso su palabra. Hazlo. Entonces yo le dije, Señor mío, yo quiero hacerlo, pero me están cerrando las puertas. El Señor me puso en la mente a un sacerdote agustino, me puso en la mente a un empresario y me puse en la mente a un hermano más. Entonces en ese momento busqué al sacerdote, le dije, hermano, en mi corazón siento hacer un evento. Me dijo, yo también he sentido lo mismo. Gloria a Dios. Fui a pasarle la voz a los otros dos, nos juntamos los 4. Comenzamos a orar, necesitamos plata, por lo menos necesitábamos unos 20.000 soles para arrancar el evento y no teníamos el dinero. Entonces comenzamos a orar, el empresario agarró y dijo, no voy a poder apoyarlos en el evento, pero voy a donar un dinerito, a ver si con eso le sirve. Para eso nada más lo quería el Señor, ¿eh? Por eso te digo, o sea, el Señor tiene sus estrategias, el hombre puso el dinero, con eso arrancamos, el Señor nos habló de universidades, comenzamos a tocar más puertas a otros empresarios que también nos dieron la facilidad, hicimos una colecta hiper mega masiva con empresarios y sacamos los 20.000 soles. Hicimos el evento, que por lo menos habrán sido para 800 jóvenes, desde las 12 hasta las 12 de la madrugada. El evento se llamaba Te Atreves, este evento era una feria en donde entraba el joven y había una carpita en donde se predicaba de algo, había otra carpita en donde se predicaba otra cosa, otra por aquí, había una tienda del encuentro en donde está el Santísimo, una cuestión impresionante, había más de 15 sacerdotes confesando, en una feria, había malabaristas, habían magos, trajimos un baterista de Estados Unidos, precioso el evento. De ese evento sacamos otro evento que se llamaba el Te Atreves la Academia, 300 jóvenes un sábado al mes alabando y glorificando al Señor. Después de 3 meses el Señor nos dijo hacer jornadas vocacionales. Las jornadas vocacionales se llenaban por lo menos con 150 jóvenes. 2 años duró, el Señor nos pidió eso. La importancia de saber oír a Dios. En varios, su fe está apagada. Es una fe es una fe pasiva, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes cuál es la diferencia entre fe pasiva y fe activa? El que tiene la fe pasiva es el creyente que simplemente espera que le pasen las cosas. El que tiene la fe activa provoca que sucedan. Fe activa. Tú tienes al centurión, provocó un milagro. Tú tienes a la hemorroísa, provocó un milagro. Tú tienes a Jairo, provocó un milagro. Esa es fe activa. El Señor quiere que tu fe se active. Y no hay otra forma de activar la fe que discerniendo lo que Dios quiere y sometiéndonos a esa voluntad suya. Ahí tú tienes a Abraham, que es padre de la fe, no solamente porque escuchó la palabra, sino que se sometió a esa palabra. Es en este sentido, hermano, que el crecimiento espiritual del cristiano depende de esto, de interiormente saberse conducir, interiormente saber discernir lo que Dios quiere para su vida, para que tu vida espiritual crezca, para que tu fe madure, necesitas eso. No te basta con solo ir a misa, hermano. No te basta con solo estar en tu grupo de oración. No te basta, hermano, con solamente hacer tu actividad religiosa o tu actividad espiritual, con predicar o hacer cosas. No basta eso. Hay que abrir el corazón y estar dispuesto a recibir, estar totalmente receptivos a lo que Dios quiere para nosotros. La palabra de Dios nos dice en la carta de los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17. Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. ¿Cómo se aviva la fe? Por la predicación de la palabra.
¿Cómo se aviva la fe? Por la palabra de Cristo. Sin embargo, tú, si me acompañas en este mismo texto, el capítulo 10 de Romanos, y vamos al versículo 13, dice: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Aquí Pablo plantea un problema: la necesidad de hablar de Jesús, la necesidad de explicar las Escrituras, la necesidad de enseñar la palabra de Dios, la importancia de estudiar la palabra de Dios. El Señor un día le dijo a los saduceos lo siguiente. Los saduceos son los que no creen en la resurrección de los muertos. En la época del Señor habían distintas religiones. Tenías fariseos, tenías los esenios y tenías a los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. ¿Y sabes lo que el Señor les dijo a ellos por esa falta de fe? Ustedes no entienden las Escrituras y por eso no entienden el poder de Dios. Entonces, ¿cómo entender el poder de Dios si no conozco las Escrituras? ¿Cómo entender el poder de Dios si no estudio la palabra de Dios? Un día una persona se me acercó a mí y me dijo: hermano, que la vez pasada fue un evangélico a mi casa y que comenzó a decirme tal cita, tal cita, tal cita, y yo le saqué mi rosario para que se fuera. Yo le dije: hermano, ¿y de cuándo acá nuestra Santísima Madre es espantaevangélicos? Uno. Y segundo, le digo, dale gracias al Señor por ese encuentro, porque ese hermano te ha enseñado que tú no amas la palabra de Dios. Porque ese hermano que sí se memoriza las Escrituras, ese hermano que sí lee la Biblia, te está mostrando algo que tú no estás haciendo: amar la palabra de Dios. Un santo de nuestra iglesia, San Jerónimo, dijo que el que no conoce las Escrituras no conoce a Jesucristo. Quiere avivar tu fe, quiere despertar tu fe que está letargada, despertar tu fe y hacerle una fe viva. Y una fe eficaz, no simplemente una fe decorativa, una fe religiosa, en donde lo que Dios quiere es que abras el oído. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, en el versículo 20, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Dice ahí que no todos dan fruto, ¿cierto? ¿Y de qué depende que unos den fruto en la vida espiritual y otros no? Marcos 4:20. Y lo sembrado en tierra buena son aquellos que oyen la palabra. Estar preparado para dar fruto, dar ese fruto que Dios quiere que demos. Dice: lo sembrado en tierra buena son los que oyen la palabra. Aquí el Señor mismo nos está diciendo que la única forma de dar fruto en la vida espiritual es oyendo la palabra, acogiéndola, poniéndola en práctica. Es la única forma. No está diciendo de que si vas a misa, no está diciendo de que si te pones a predicar o a cantar o a hacer acogida o a preparar recuerditos, no está diciendo de apostolado, dice oír su palabra para ponerla en práctica. Ese es el principio del avivamiento de nuestra fe: oír y poner en práctica. La fe en la palabra de Dios es la causa eficiente del progreso en nuestra vida espiritual. El que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, hermano, está demostrando verdadera fe. La fe tiene una doble dimensión. Por un lado, la fe es subjetiva, pero por otro lado, la fe es objetiva. Yo le puedo decir a la persona que puede estar a mi lado: yo tengo fe. ¿Tú cómo te das cuenta que yo tengo fe? ¿En dónde se nota la fe? En las obras. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Esa es la parte objetiva de la fe. Tú dices creer en Dios, pero ¿cuáles son tus obras? Y las obras no se trata de ir a misa. Las obras se trata de ¿qué me pide Dios? Si Dios me está pidiendo cambio en algo, le doy eso que me pide. Que haga algo, que ore, eso le doy. Yo recuerdo un tiempo, justo voy a mi grupo de oración de Barranco. Yo recuerdo que un día un hermano fue a dar un tema sobre la oración y en algún momento habló sobre la oración de madrugada. Dije: qué raro, oración de madrugada. Entonces, otra semana siguiente estaba hablando con otro hermano de la comunidad y me dijo: hermano, me han dado un librito en donde se habla de la oración de madrugada. Y entonces me puse a orar y leí el Salmo 5, que habla de la oración de madrugada. Yo no sé si te has fijado de que muchas veces se te repite o al predicador
o en alguna charla o en alguna jornada se te repite un mensaje. ¿Y por qué se te repite el mensaje? No estás oyendo, no estás prestando atención. Por eso se te repite y se te repite para ver si se te abre el oído. Hermano mío, así habla Dios. Cuando a veces no prestamos atención, golpea, como diría Jeremías, fuego que se prende en el interior. Las Escrituras nos dicen, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 3, versículo 4. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Estos dos versículos nos dicen algo. El Salmo 23, decíamos, nos dice que el Señor es nuestro pastor, ¿cierto? El capítulo 10 es el pasaje del buen pastor. Y dice lo siguiente, que ante la voz del pastor, la oveja debe hacer dos cosas. En el primer versículo, en el 3 dice, escuchan su voz. Y en el versículo 4, conocen su voz. Dos cosas entonces nosotros, ovejas, discípulos de Cristo, tenemos que tener presente. Escuchar y conocer. Escuchar y conocer. ¿Y qué significa esto? Escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Yo a veces cuando voy a misa, yo voy a la misa y presto atención de todo lo que pueda decir el hermano sacerdote. ¿Qué me quiere decir Dios? Y acá voy a hacer un paréntesis para explicarte. Cuando tú lees las Escrituras, en griego eso se llama la palabra logos. Entonces cuando tú lees las Escrituras, a lo mejor hay una partecita del texto que estás leyendo que te atrae la atención. Hay una partecita que, eso sí lo entiendes. Dices, oye, pero mira aquí me está diciendo esto y a lo mejor el Señor, y te lleva a reflexionar. Eso se llama la palabra rema, que lo utilizan mucho los hermanos separados. Rema. Cuando tú estás escuchando el Evangelio, en ese momento el Padrecito está leyendo el Evangelio, esa es la palabra logos, pero cuando lo está explicando es la palabra rema. Y Pablo dice que cerca de ti está la palabra inspirada, la palabra de la fe. Entonces, cuando tú estás en una homilía, estás escuchando la explicación del Evangelio, una partecita a lo mejor Dios te la quiere dar. Hay algo que Dios te está diciendo y tú lo sientes en tu interior. No sé si eso te ha pasado. Cuando uno tiene esa corazonada y siente eso, uno se tiene que mover de acuerdo a esa palabra. Palabra rema, palabra logos. En todo lugar, en todas formas Dios nos habla. A mí me ha pasado a veces que he estado hablando con una persona. Por ejemplo, hace 2 semanas, un hermano me mandó un mensaje al WhatsApp. No era una cita bíblica, pero yo sí sentía que era una profecía del Señor. Y agarré esa palabra y dije amén en mi corazón. Ahora, yo conozco al hermano, no lee la Biblia mucho, pero no hay que ver al mensajero, el mensaje. Qué hermosos son los pies del mensajero que nos anuncia la paz. Ese es el anuncio que nos interesa. Agarré esa palabra y dije amén, Señor, porque esta palabra está trayendo algo a mi vida. Esta palabra está haciendo algo a mi vida. Cuando uno hace eso, ¿sabes qué significa? Es como recibir un regalo. Cuando tú recibes un regalo, lo inmediato que es hacer, desenvolverlo y tomar posesión de él, ¿cierto? Cuando uno recibe esa palabra de Dios es como un regalo. El Señor te está desenvolviendo el regalo para que tomes posesión de ello. Se desata el poder del Espíritu Santo y la promesa contenida en esa palabra. Por eso dice Isaías que su palabra no va a venir a nosotros y regresar al Señor de vacío, sino que va a ser eficaz en lo que el Señor mande, porque va a cumplir lo prometido. Amén. Entonces fíjate, el Señor dice que las ovejas suyas, los que somos ovejas suyas, debemos escuchar, y escuchar es prestar atención a lo que se oye, es decir, tratar de entender qué me quiere decir Dios. Cuando vas a tu grupo de oración, cuando vas a una charla, cuando vas a misa, a cualquier lugar en donde se va a predicar, cuando subes al carro, siempre estar con la expectativa. Cuando Dios me habla, ¿en qué momento me quiere decir algo? Siempre vivir con esa expectativa, tener el corazón abierto, totalmente receptivo a lo que Dios nos quiera decir. Y en segundo momento dice que los que son sus ovejas no solamente escuchan, sino que conocen su voz, y esto es importante. Conocer significa saber distinguir o identificar una cosa entre varias. Porque puede hablar Dios, puede hablar tu propia carne, puede hablarnos el mundo.
y puede hablarnos el demonio. Saber distinguir. Dice, sus ovejas conocen su voz. A mí un día me llamó una persona. ¿Sí? ¿Quién es? ¿No te acuerdas de mí? ¿Sabe qué? Voy a colgar el teléfono si no me dice quién es usted. ¿Qué significa? No conoces esa voz, no le estás reconociendo porque has perdido continuidad en el hablar, en el trato. Cuando uno pierde continuidad en el trato íntimo con el Señor a través de la oración, no se distingue cuando Dios habla. Entonces uno no sabe, ¿habrá sido Dios quien me ha hablado? ¿O habrá sido mi imaginación? ¿Cómo saberlo? Las Escrituras nos van a dar luces al respecto. Ya iremos enseñando un poquito más hacia adelante. Hermanos, volvamos al texto de donde hemos partido, porque lo que te he dado simplemente es un punto, son claves de comprensión para analizar este texto de la curación del sordomudo. En este texto el Señor nos muestra algo que es importante. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua y levantando los ojos al cielo dio un gemido y dijo, Éfata. Vamos a explicar. En la vida espiritual nosotros oímos muchas voces. Podemos estar oyendo nuestra propia voz, lo que nosotros queremos que Dios nos diga. Podemos estar oyendo la voz de nuestra carne, pero también podemos oír al mundo. Por eso San Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, no sigan la corriente del mundo en el que vivimos. Podemos oír la voz del mundo, también podemos nosotros oír la voz del demonio. El demonio también suele hablar. Te pongo un ejemplo, la voz de nuestra carne. ¿Qué es lo que a ti más te gusta? A lo mejor Dios te está pidiendo un ayuno. Un hermano agarró y me dijo, pucha hermano, vamos a hacer ayuno. ¿Quién está hablando ahí? Su carne. Entonces en tu vida te puede hablar tu miedo, te puede hablar tu lujuria, te puede hablar tus odios, te puede hablar tu sentimiento de venganza, te puede hablar tu flojera, te puede hablar tu pereza y tomar decisiones a partir de ese hablar interior. Podemos ser movidos por nuestras propias inquietudes, por nuestras propias pasiones y arrastrados, como dice Pablo, por nuestra propia concupiscencia. Esa es clara la voz de nuestra carne. Ahí se habla que cuando nuestra carne nos habla, nuestra carne va a ser enemiga de la mortificación. Nuestra carne va a ser enemiga del sacrificio. Por eso nuestra carne va a estar bien amarradita a todo lo que es el egoísmo. Entonces puede hablar nuestra carne, pero también puede hablarnos el mundo. Aspiramos a todo lo que quieren los demás y andamos fijándonos en lo que la moda nos pide y andamos fijándonos en las tendencias del mundo. Y acuérdate, ¿quién le ofreció los reinos del mundo a Jesucristo? ¿Y por qué crees que los ofrece? Pues tiene poder sobre la moda, tiene poder sobre todo ello, desde cómo te vistes, desde cómo te relacionas con los demás. Yo tengo personas, amigas, que viven una angustia terrible de que si tú tienes 30 y pico para arriba, ya se te está pasando el tren. Una amiga mía me dice, hermano, yo ya tengo 35, entonces voy a comenzar a congelar mis óvulos. ¿Qué voz es esa? La voz del mundo, que no pueden tener hijos. Entonces que la fertilización y que esto y que el otro, in vitro y que por ahí. Le dije, hermana, eso es pecado porque hay aborto y 30.000 cosas, le expliqué más. Mi hermano me dijo, no, pero es que yo quiero tener un hijo. Se me acerca una persona y me dice, hermano, necesito que usted ore por mí porque estoy angustiado, tengo 30.000 problemas y que esto y que el otro. Entonces yo le iba a imponer la mano a la persona y el Señor me dijo, no lo hagas. Entonces yo dije, ok, no le impongo la mano. Y la persona, que acaso usted es cristiano, si usted el Señor y que esto y que el otro, y comenzó a humillarme con la voz. Entonces, hermano mío, el demonio también habla. Y puede hablar en tu corazón. Deseo de éxito, deseo de santidad, pero sin sacrificio. Yo un día estaba orando por un joven, que es bien santito, por cierto, una persona que lee la palabra de Dios, una vida profundísima espiritualmente, pero tenía una tentación demoníaca. En un chiquillo que ora tanto, que tiene una vida espiritual tan fecunda, que tú en verdad sientes olor a santidad en ese muchacho, difícil discernir algunas cosas. Pero cuando más uno está en la vida espiritual metido, cuando uno vive una vida más santa, hermano, el ataque demoníaco es más común. Es más, el diablo ataca a los santos, a los que tenemos una vida ordinaria como nosotros, no, pero un santo sí. Por su oración, por su intercesión, por su sola presencia. Hay toda una manifestación espiritual en la vida de un santo. Entonces este chiquillo
Estaba desesperado por ser santo, pero quería evitar el sacrificio. Quería no quemar etapas. Por ejemplo, este muchacho tenía el problema de que no aceptaba que el Señor le dejaba ciertos tipos de pecado. Entonces él me decía, hermano, que me duele caer en este pecado, hermano, esto, hermano, lo otro, hermano, aquí. Y yo lucho, y yo ayuno. Le dije, hermanito, la misericordia de Dios, el Señor te está permitiendo caer en eso. ¿Es bueno que el hermano quisiera ser santo o no? Pero la forma no es la correcta. O sea, él ya quiere ser perfecto ahorita. ¿Cuántos acá tienen esa idea? Ya quieren ser perfectos ahorita. Si el Señor te ha dejado esa imperfección es para humillar. Si el Señor te ha dejado esa imperfección es para que dobles tus rodillas. Porque si no, hermano, si la perfección y la santidad depende de tu esfuerzo, olvídate, ya no necesitamos a Dios. Entonces puede hablar el demonio. Y el demonio es bien sutil. El demonio te va a decir de pronto, anda a misa todos los días comulga. Y vas a acercarte con tus manitas así a comulgar. Pero de pronto tú no estás repasando tu corazón. Hay soberbia, hay envidia, hay vanidad, hay arrogancia. ¿Y no te interesa Dios? Hermano, mucha gente a nivel eclesiástico no se está dando cuenta, pero tiene demonios en su corazón. Y te pongo acá otro ejemplo. Una señora agarra y se me acerca y me dice, Israel, ¿a que no sabes quién está hablando mal de ti? Te cuento. No me interesa, porque el chisme es pecado. No solamente el que lo dice, sino el que lo escucha. Esta señora comenzó a difamarme en varias parroquias. A Dios gracias, en 5 parroquias en las que fue, los 5 párrocos eran muy amigos míos. Y la cuadraron a la mujer. Pero fíjate, el demonio puede estar metido más que afuera, por aquí. ¿Clavos hasta acá, hermanos? Saber oír la voz de Dios entonces, porque puede hablarnos el espíritu de nuestra carne, puede hablarnos el mundo, puede hablarnos el demonio, la voz del demonio. Juan 8:44, el demonio siempre va a querer que hagamos su voluntad. Y la voluntad del demonio es la mentira. Padre de la mentira, dice en Juan 8:44. Siempre la tendencia y lo característico del demonio es mentir. Por eso, nunca, hermano mío, nunca dejes de leer la palabra de Dios, que es la verdad. Y bueno, y también puede hablarnos Dios. Job 33:14 dice, Dios habla de muchas formas, pero no nos damos cuenta. ¿De cuántas formas habla Dios? ¿Y sabe por qué habla de muchas formas? Porque a veces no entendemos de una y necesitamos entender de otra. Por ejemplo, la vez pasada estábamos exhortando, haciendo corrección fraterna a una hermana, y estaba la psicóloga, que es responsable de la comunidad, y estaba que le exhortaba a la chica, hermanito, un ratito, hermana, pim, pu, pa, le hables. Le digo, hay formas en que la gente escucha. Si tú le das mucha miel, no te escuchan. Pero si tú aprietas, a veces se escuchan. Dependiendo del carácter que cada uno tenga. Al menos a mí me sirve el ser directo. Entonces, hermano, en la vida espiritual podemos oír muchas voces. Amén. Mira lo que dice acá entonces las Escrituras, en el versículo 33 de este texto. Él, apartándole la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. ¿Qué es lo que hace el Señor para sanar a este hombre? Primero lo aparta. Mira el proceso de curación. Hermano, pongámonos en el caso. Tú y yo somos el sordomudo. Tú y yo somos los hermanos que tenemos problemas para oír espiritualmente y para hablar palabras de fe. No hablamos palabras de fe porque no oímos espiritualmente. Entonces dice el Señor que lo primero para curarnos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Apartarnos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor? ¿De quién te tiene que apartar? ¿De qué personas te tiene que apartar? ¿Con quiénes tienes que cortar? Que lejos de hablar palabra de Dios, hablan palabras del mundo, palabras según la carne. Para la realización de este milagro, ¿de quién te tienes que apartar? ¿Qué tienes que cortar? ¿Qué novela dejar de ver? Por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que anda triste, que anda deprimida, y cuando a veces me he puesto a orar por esas personas, lo primero que el Señor me ha pedido es, diles que dejen de ver novelas. ¡Qué mala la otra! Le sacó la vuelta. Entonces tú estás pensando que te va a pasar lo mismo que la novela, ¿o no? Y asumes que tu vida es una novela. De pronto, ¿cuánta gente con esos boleros cantineros? Entonces, ¿eso qué hace? Afecta tu mente, hermano. Lo que entra por tu oído va a bajar a tu corazón. Una sola palabra suya te cambia, te conmueve, te transforma, te levanta, te sostiene, te sujeta, te consolida. El punto es orar y leer las Escrituras. Hermana, hermano, a lo mejor hoy día tú estás cansado, tienes problemas, tienes situaciones difíciles y Dios quiere decirte algo. Dios quiere consolarte, Dios quiere animarte, así como Moisés frente al mar y con la espalda a los egipcios. Señor, ¿qué hago? A lo mejor así te sientes. Sientes que no hay salida, sientes que no hay un camino por donde ir, te sientes acorralado.
Una palabra del Señor y se te abren las puertas. Una palabra del Señor y se abre el mar. El Señor es capaz de abrirte caminos donde no los hay. Amén. Él es el que abre y el que cierra puertas. ¿Y eso qué significa? El que da las oportunidades. Una sola palabra suya puede transformarte, hermano. Y eso es lo que el Señor quiere que guardes en tu corazón. Hermano mío, para terminar, el milagro que es provocado por esta palabra, el milagro que es provocado por esa palabra, es el mismo milagro que el Señor quiere realizar en cada uno de nosotros. El Señor te quiere tocar, el Señor se quiere manifestar en tu vida, pero dispón tu oído para escuchar la voz de tu Señor. Tarea, van a orar con el Salmo 34 y te vas a detener en el versículo donde el Señor atraiga tu atención de ese salmo. Y de memoria, Job 33:14.